con Luis del Pino. Ocho y un minuto de la mañana, 7 y un minuto en las Islas Canarias, en este lunes 28 de abril de 2025. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Donald Trump se da una semana para decidir si continúa como mediador entre Rusia y Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marcó este domingo el plazo de 7 próximos días para que el presidente norteamericano Donald Trump determine si continúa en ese papel. Las palabras de Rubio llegaron al día siguiente de la reconciliación entre Trump y Volodymyr Zelensky en la Basílica de San Pedro durante el funeral del Papa Francisco. El encuentro, que el líder ucraniano consideró muy simbólico y que podría acabar siendo histórico en caso de dar frutos, era el primero en persona que mantenían ambos mandatarios después del agrio enfrentamiento en el despacho Oval del pasado febrero. Tras verse con Zelensky en el Vaticano, Trump amenazó al presidente ruso Vladimir Putin con nuevas sanciones y apuntó que quizá no quiere detener esta guerra. Bueno, pues esta semana sabremos si el proceso de paz en Ucrania sigue adelante o no sigue adelante. Pues hoy posiblemente todos ustedes han visto esas curiosas imágenes desde Roma, donde se ve a Trump y a Zelensky en mitad de una sala circular enorme, hablando ellos dos solos, frente a frente, sentados en sendas sillas. Y bueno, pues evidentemente estarían hablando de Ucrania, de Rusia, del proceso de paz. Es curioso el vídeo que luego conocimos, que es de donde está sacada esa fotografía, donde se ve como inicialmente pues había 3 sillas o alguien acercó una tercera silla y se ve cómo se acercan allí hacia esas sillas Donald Trump, Zelensky y Macron. Macron le tiende la mano a Zelensky, se la estrecha, se la tiende a Trump y Trump le dice algo que no sabemos qué es, pero que básicamente parece que debió de ser algo así como: esto es una reunión privada, date la vuelta, pírate. Porque al final quienes se sientan son solamente Trump y Zelensky, y esa tercera silla que alguien debió de poner ahí para Macron, quizá a sugerencia del propio Macron, pues fue discretamente retirada. ¿De qué hablaron Trump y Zelensky en ese vis a vis? Bueno, pues supongo que hablarían de todo aquello de lo que resulta difícil hablar delante de las cámaras y con toda la opinión pública escuchando. Ucrania reiteraría su postura y Trump reiteraría la suya. Lo cierto es que después de esa reunión, pues Trump ha puesto algún mensaje elevando el tono contra Rusia, pero bueno, a mí me parece un poco impostado eso del mensaje de Trump advirtiendo a Putin. Yo creo que Trump tiene claras las cosas con respecto al proceso de paz en Ucrania, y Marco Rubio, su secretario de Estado, es decir, su ministro de Asuntos Exteriores, pues lo ha expresado muy claramente. Si en esta semana no hay acuerdo, Estados Unidos da un paso atrás y ustedes sabrán lo que quieren hacer. ¿Y la realidad cuál es? Pues si entran ustedes a ver las redes, cualquiera de las cuentas que van informando de los avances que se producen en el frente ucraniano, la realidad es que seguimos en las mismas en las que seguimos desde hace ya muchísimos meses, es decir, con Rusia avanzando poquito a poquito. No son avances espectaculares y el coste para Rusia en vidas es enorme, pero siguen avanzando poquito a poquito. Con lo cual, si Estados Unidos se desentiende de la guerra de Ucrania, pues sinceramente creo que sería una mala noticia para los ucranianos. No para mañana, el frente no va a colapsar mañana ni dentro de un mes, pero desde luego la guerra tal como se ha planteado, que es una guerra de desgaste, la está ganando Rusia. Y la terminará ganando Rusia, pues simplemente porque tiene muchísimos más hombres y porque no tiene las restricciones
no tiene Putin las restricciones que Zelensky sí tiene en cuanto a enviar hombres a morir al frente. Ha habido algún otro cambio de tono después de esa reunión entre Trump y Zelensky, como por ejemplo el del gobierno ruso, que se ha declarado por primera vez dispuesto a sentarse sin condiciones previas a negociar con Ucrania. Pero vamos, yo soy enormemente pesimista, no creo que se vaya a llegar a un acuerdo, ojalá se llegara a un acuerdo, pero creo que no, y por tanto que Estados Unidos pues dirá que estupendo, porque si nadie quiere verdaderamente la paz, pues que se sigan matando, pero que con Estados Unidos no cuenten, lo cual para Trump pues sería una derrota diplomática. Él dijo que lo de Ucrania lo iba a solventar en 3 patadas y no, resulta que está siendo enormemente difícil, y está siendo enormemente difícil porque bueno, Rusia parece más interesada en continuar la guerra que en pararla, porque sigue avanzando. Ucrania no está dispuesta a hacer ningún tipo de concesión territorial, e incluso aunque Zelensky estuviera dispuesto, pues posiblemente una parte de su opinión pública no se lo permitiera. Y por otro lado, pues Trump está prisionero de sus propios compromisos electorales. Dijo que iba a dejar de gastar dinero de los americanos en una guerra lejana, y además ha repetido por activa y por pasiva que Estados Unidos se quiere concentrar en el tema chino. Y bueno, pues no veo yo mucho margen para que lleguen a acuerdo todas las partes. Hablamos ahora de encuestas. Y bueno, la verdad es que hay una que resulta curiosa, que salió el día 23, pero tampoco se le dio mucho bombo, y de hecho yo ni la había visto. Estoy ya fatal. Pero hoy viene en Voz Populi, creo, una toma de postura del gobierno andaluz sobre esa encuesta, porque se trata de una encuesta del CIS andaluz. Encuesta sorprendente porque no es buena, o no todo lo buena que debería para el propio PP andaluz. Escuchen. A punto de cumplir 3 años, la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía se mantiene sólida según las encuestas. Sin embargo, en San Telmo hay algunas preocupaciones. Los 58 escaños logrados por el PP en junio de 2022 están solo 3 por encima del umbral para controlar el Parlamento Autonómico, y repetir este éxito depende de varios factores. Primero, que el PSOE siga sin repuntar como indican los sondeos y que Vox no crezca más. En el entorno de Moreno reconocen cierta preocupación tras el último barómetro, que muestra un repunte de Vox que podría sumar entre 15 y 16 escaños, 1 o 2 más que en estos momentos. Desde el PP ven que a pesar de las supuestas dificultades que la cercanía de Abascal con Trump iban a provocar, la formación no solo se mantiene, sino que crece. Aunque en San Telmo hay tranquilidad, la situación se sigue de cerca, ya que según creen en el PP andaluz, la solidez de Vox podría estar ligada a la estrategia de Moreno de esforzarse en el centro y dejar espacio a su derecha. La verdad es que me hace gracia porque, siendo una encuesta del CIS andaluz, pues el resultado que da no es bueno para quien en estos momentos está en el gobierno andaluz. El PP retrocede un poquito en el último mes, no peligra su mayoría absoluta, pero Vox, lejos de bajar con toda esa campaña de fíjate, Abascal acercándose a Trump, se va a hundir el partido, pues resulta que no solo no se hunde, sino que sube. Ha subido en el último mes, y al final pues Vox le está quitando al PP voto por su derecha, cosa que tampoco creo que deba sorprender a nadie. Es más, pues no es malo, en el sentido de que al final, pues bueno, mal que bien, PP y Vox podrán, si es que el PP quiere, llegar a acuerdos postelectorales en Andalucía como en otros sitios, si es que el PP quiere. ¿Que el PP pierde votos por su derecha hacia Vox? Bueno, los puede ganar
hacia su izquierda si se concentra en quitárselos al PSOE. Desde luego, si lo que pretende es hacer el extraordinario encaje de bolillos de, por un lado, aplicar las mismas políticas socialistas, pero por otro, pretender quitarle votos a Vox, pues no, eso no funciona. Y por supuesto, lo que queda claro por esta encuesta y por otras que estamos conociendo, y ahora hablaré de otra, lo que queda claro es que todas las tonterías que piensan los gurús electorales en sus despachos, pues en general suelen ser cantamañaneces. Ejemplo, con lo de Trump. Vamos a desgastar a Vox con su apoyo a Trump. Y seguro que con eso ya le hundimos. Pues no solo no le hunden, no solo no le afecta a Vox el apoyo a Trump, sino que incluso pues parece que le va bien. Cosa que por otra parte, si tuvieran dos dedos de frente, serían capaces ellos mismos de prever. Vamos a ver, Trump, con el tema de los aranceles, pues se podrá tratar de una medida discutible desde ópticas liberales o lo que usted quiera. Pero es que Trump, con lo de los aranceles, pues pretende algo que es reequilibrar el peso de Occidente y de China, que se entiende perfectamente, y por otro lado es que Trump es mucho más que los aranceles. O sea, Trump está haciendo toda una serie de cosas que la gente mira a Estados Unidos y dice, caramba, pues ojalá un Trump aquí, ¿no? Como por ejemplo cargarse todos los delirios trans, o como por ejemplo controlar la frontera y acabar con la inmigración irregular. Por lo tanto, cuando la élite político-mediática coge sus propias fobias a Trump y pretende proyectarlas sobre la población, vamos a pillar a Vox en su apoyo a Trump, pues no se dan cuenta de que están viviendo en un mundo de fantasía y que Trump, con todas las cosas que pueda tener criticables, pues está haciendo lo que a mucha gente en este país le gustaría que hiciera el próximo presidente de gobierno. La gente pues no es tan manipulable como imaginan los que se dedican a hacer encuestas no demasiado, como diría yo, canónicas, y los que se dedican a diseñar estrategias electorales que al final pues no van a ningún lado porque se basan en presupuestos de entrada bastante estúpidos. Decía que hoy sale alguna otra encuesta. Por ejemplo, El Español publica una de Sociométrica, que sí es una empresa seria de encuestas, donde pues se ve que efectivamente el apoyo a Trump no le pasa factura a Vox, y donde se comprueba una vez más, vamos, todas las encuestas salvo el CIS de Tezanos van en esa línea, pues que el PP ganaría las elecciones, además con una distancia cómoda con respecto al Partido Socialista, y que entre el PP y Vox pues suman una mayoría absoluta holgada. Bueno, más cosas de encuestas. Se desploma el apoyo de los españoles al alarmismo climático, según una encuesta efectuada en toda Europa por la empresa Ipsos. Escuchen. Cada vez más españoles se alejan de la narrativa sobre el cambio climático. Según el último informe de Ipsos publicado con motivo del Día Internacional de la Tierra, solo el 59% de los encuestados creen que no tomar medidas individuales contra el cambio climático es un fallo hacia las futuras generaciones. Aunque la cifra sigue siendo elevada, lo relevante es la tendencia. España ha experimentado una caída de 15 puntos desde 2021, posicionándose como uno de los países europeos con mayor incremento de la fatiga y apatía climática, junto a Alemania, Francia y Polonia. La encuesta realizada a más de 23.000 adultos en 35
52 países, también refleja una disminución del apoyo a que las empresas actúen de forma urgente para frenar el cambio climático, pasando del 73% al 58% en solo 5 años. Además, ha disminuido el porcentaje de quienes creen que España debe hacer más en la lucha contra este cambio, del 67% en 2023 al 58% en 2025. A la par, ha crecido el número de personas que opinan que se le exige demasiado al país. Si en 2023 esta opinión era compartida por un 27%, ahora ya llega al 34%. Bueno, pues resulta que tenemos cambio de ciclo y que eso se está empezando a percibir en todo. Y de hecho, si tenemos cambio de ciclo, pues eso está bastante relacionado con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Determinados organismos internacionales pues ya han empezado a abandonar toda la retórica woke de las leyes de diversidad, igualdad, inclusión. Han empezado a abandonar todo el rollo climático. Las grandes empresas han empezado a eliminar de sus informes trimestrales todas las referencias woke y al cambio climático. En el foro de Davos empiezan a denunciar las irregularidades del anterior presidente, Klaus Schwab. Vamos, se ve como pues el reflujo está en marcha. Y todo eso, por supuesto, tiene su reflejo en la opinión pública. En realidad es un pescado que se muerde la cola, porque el cambio de la opinión pública propicia el cambio político, que propicia el cambio de la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Los españoles, pues en solo 4 años ha caído 15 puntos todo lo que es el apoyo al discurso climático alarmista, y lo mismo pasa en otros países como Alemania, Francia, Finlandia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues hombre, porque las estafas se pueden mantener solo mientras no haya nadie que diga que eso es una estafa. Por eso era tan importante silenciar en las redes a todos los discrepantes. El momento en que la gente señala, oiga, que están haciendo ustedes trampas con los datos, oiga, que están ustedes haciendo predicciones catastrofistas no basadas en mediciones, sino en modelos matemáticos, que ya sabemos que cada uno puede hacer el modelo como le dé la real gana. Están ustedes diciendo que es malo el emitir CO2, pero sin embargo a China le permiten que emita mucho más que Europa y Estados Unidos juntos. Claro, al final, pues la gente de repente empieza a ver que aquí no hay ninguna crisis climática, que lo que hay es un intento deliberado de utilizar una falsa crisis climática para obligar a Occidente a crecer menos o incluso a decrecer, mientras China, el Partido Comunista Chino, continúa creciendo como le da la gana. Y hombre, pues una vez que la gente ha visto el porqué de la estafa, le resulta mucho más fácil juzgar las cosas que le dicen, y a partir de ese momento pues deja de ser creíble toda la verborrea de quienes pretenden que Occidente se suicide en nombre de una supuesta crisis climática del planeta. Al final, pues pasa como sucede en el cine. En el cine usted puede hacer un guión donde haya extraterrestres verdes sirviendo hamburguesas en un establecimiento McDonald's situado en mitad de la Antártida, si le da la gana. Si hace bien el guión, incluso las cosas más inverosímiles las acepta el espectador, porque forma parte del espectáculo, y si le metes en la historia, pues no le chirrían las cosas, no le tienen por qué chirriar. La ficción es ficción. Ahora, si el guión es malo, entonces estás perdido, porque entonces no se puede producir eso que se llama la suspensión de la incredulidad, que es lo que permite que un guión fluya bien. Si el guión es malo, el espectador dice,
¿pero qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué cosa tan inverosímil? Y a partir de ese momento ya la película se ha arruinado. Bueno, pues eso está pasando con la película de la crisis climática. Ya la suspensión de la incredulidad ha dejado de operar y ahora la gente es cada vez más incrédula. Incrédula porque es una puñetera estafa todo, de principio a fin. Una estafa con una motivación política y geopolítica clarísima. Bueno, otra estafa que deja de funcionar. En Austria, las elecciones municipales ayer en Viena, pues han confirmado que se está derrumbando la derecha tradicional. Escuchen. Las elecciones municipales en Viena muestran un claro avance para el Partido de la Libertad, FPÖ, que protagonizó el mayor crecimiento de la jornada, aumentando su apoyo en 13,3 puntos hasta alcanzar el 20,4%. Con este resultado, FPÖ se consolida como la segunda fuerza política en la capital austriaca, a gran distancia del Partido Socialdemócrata, SPÖ, que mantiene la primera posición con el 39,5% de los votos, aunque pierde 2,2 puntos en comparación con los comicios anteriores. Por detrás, los verdes obtienen el 14,5%, manteniendo una cifra prácticamente estable respecto a las elecciones previas. Neos experimenta una leve mejora, alcanzando el 9,9%, mientras que el Partido Popular Austriaco, OVP, sufre un notable retroceso, cayendo al 9,7% y perdiendo casi 11 puntos. En cuanto a la distribución de escaños en el Consejo Municipal, compuesto por 100 asientos, con mayoría absoluta en 51, el SP obtiene 43 escaños, el FPÖ 22, los Verdes 15 y tanto Neos como OVP se reparten 10 escaños cada uno. Bueno, pues espectacular lo que está pasando en Austria. Ya saben ustedes que hubo unas elecciones generales que ganó el Vox de allí, que se llama FPÖ, pero entonces el PP de allí, que se llama OVP, pues decidió hacer un gobierno, aliarse con los socialistas para que no fuera presidente el FPÖ, para que no presidiera el gobierno el FPÖ. Bueno, aquello empezó a castigar en las encuestas al PP de allí y entonces pues terminaron echando a su líder, poniendo a otro que dijo que iba a pactar con el FPÖ, pero las presiones externas e internas terminaron haciendo que aquello quedara en nada y otra vez se retomó el acuerdo entre el PP y el PSOE austriacos. Bueno, pues está saliendo destruido el PP austriaco. En Viena se celebraron ayer elecciones y el PP pasa del 20 al 9%, mientras que el FPÖ, que en Viena solo tenía el 7%, pasa al 20%, es decir, se han invertido los papeles. Ahora el FPÖ es con mucho la formación hegemónica de la derecha austriaca. Y además tiene su sentido, porque hay mucha gente que vota por cuestión numérica, hay mucha gente que cree todavía en ese enfrentamiento derecha-izquierda, aunque tiene mucho de artificial y ahora las cosas van por otro lado, pero esa categoría política sigue operando y hay mucha gente que se mueve según ella y quiere que no gane el otro, y entonces para que no gane el otro, ¿a quién vota? Pues al que le parece que tiene más posibilidades dentro de su, entre comillas, bando. Pero amigo, en el momento en que empiezan a modificarse las posiciones en el ranking, pues entonces toda esa gente se te cambia de partido. Es lo que ha pasado en Austria, en el momento en que se ha visto que el FPÖ empezaba a ser la fuerza hegemónica en la derecha, pues mucho votante está abandonando el PP austriaco para pasarse al FPÖ. Si el PP austriaco se dedica a pactar con los socialistas austriacos, pues entonces habrá que votar a quien no esté dispuesto a ese pacto. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días, hoy en Voz les estamos informando del conflicto en Ucrania. Donald Trump ha amenazado a Rusia con sanciones tras considerar que Vladimir Putin parece no querer terminar con la guerra. El presidente de los Estados Unidos ha emitido estas declaraciones después de mantener un breve encuentro con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Roma, donde ambos viajaron para estar presentes en el funeral del Papa Francisco. Entre las sanciones que estaría considerando el presidente de los Estados Unidos está la de penalizar al sistema bancario ruso. Se
Seguimos con Donald Trump porque el presidente de los Estados Unidos ha pedido el libre tránsito tanto para sus buques comerciales como para los militares a través de los canales de Suez y Panamá sin que tenga que pagar precio alguno. Vamos ahora con la crisis migratoria en los Estados Unidos porque la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para restringir a los inmigrantes ilegales el acceso a beneficios federales. En esta ocasión, la secretaria de Trabajo Lori Chávez de Remer ha advertido a todos los estados que perderán los fondos concedidos desde el gobierno en el caso de que den a los inmigrantes ilegales alguna prestación por desempleo. Y hablando de crisis migratoria, en Florida las autoridades han llevado a cabo una macrooperación en la que han arrestado a unos 800 inmigrantes ilegales, además de a varios criminales pertenecientes a organizaciones terroristas como la Mara Salvatrucha. Terminamos con Canadá porque en vísperas de las elecciones legislativas un atropello múltiple en un festival de Vancouver dejó un saldo de en torno a una decena de muertos y varios heridos. Este domingo las autoridades canadienses habían descartado que se tratase de un atentado terrorista. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro, y un abrazo a todos los compañeros de Voz Media.